Bueno, ahora vamos con la gráfica de la función tangente. Antes vamos a recordar que la función tangente, ¿sí? Teniendo en cuenta la circunferencia trigonométrica, la tangente de un ángulo, ¿sí? Es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este ángulo, ¿sí? El cateto opuesto es la altura de este triángulo rectángulo, o sea que vamos a ver la representación de esa imagen acá, en la altura, ¿sí? Que es cateto opuesto era igual al seno de la función. Entonces esto es seno. Y el cateto adyacente era el coseno de la función en la circunferencia. Y el coseno está representado por el eje X, ¿sí? Entonces el seno es la altura, o sea, representado sobre el eje de las Y, y el coseno está representado sobre el eje de las X. Como esta tangente, que es seno sobre coseno, es una función racional, como toda función racional, hay restricciones cuando el denominador se hace cero. Entonces, en esta tangente, que la podemos escribir como seno de x sobre coseno de x, existen restricciones cuando el coseno de x es igual a cero. ¿Cuándo pasa eso? El coseno de x es igual a cero en pi sobre 2 y en 3 medios de pi. Entonces, ¿qué vamos a tener en esos dos valores? Vamos a tener las asíntotas. Entonces, la tangente, por esas restricciones que le da el denominador, o sea, esa función coseno, va a tener asíntota en pi sobre 2 y va a tener asíntota en 3 medios de pi. Siempre estamos hablando que la vamos a evaluar ahora en el intervalo entre 0 y 2pi. Vamos a acotar la función entre 0 y 2pi. ¿Sí? Acá vamos a aclarar entonces que esta la vamos a acotar entre 0 y 2pi. Que por supuesto eso es todo el giro completo en la circunferencia trigonométrica y que yo puedo hacer X cantidad de giros, ¿sí? Y cada giro que yo haga se va a representar una nueva función tangente. Bueno, una vez que vimos eso, voy a borrar acá la expresión para poder hacer la gráfica. Y vamos a empezar a hacer uso de la calculadora. Entonces, vamos a tomar tangente de x, vamos a reemplazar la x por 0. Y cuando reemplazamos la x por 0, tenemos que nos da 0. ¿Sí? Tangente de x, su imagen es 0. Tangente de pi sobre 6. En la tangente de pi sobre 6 nos da 0,577. Una cosa como por acá. Tangente de pi sobre 4 es 1. Ahí. Tangente de pi sobre 3, 1,73. Más o menos por ahí. Y tangente de pi sobre 2, cuando lo ponemos en la calculadora nos va a tirar error, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde no está definida esa división por 0, por ende nos da la asíntota de esta función. O sea que en el primer cuadrante la gráfica es así, ¿sí? Esta es la gráfica del primer cuadrante, que es la gráfica positiva. Vamos al segundo cuadrante. Cuando vamos al segundo cuadrante, tenemos que la tangente de 2/3 de pi nos va a dar por acá en menos 1,73. La de 3/4 nos va a dar en menos 1. La de 5/6 en 0,57. La tangente de pi es 0. Acá volvemos a repetir los valores. Acá vamos a estar en 0,57. Acá en 1,73 más o menos.
y otra vez nos vamos a aproximar a la otra asíntota. O sea que la tangente viene desde menos infinito, ¿sí?, hasta pi como una función negativa. Cuando llega al cero de la función, en el tercer cuadrante, la función es positiva. Va asintótica y asintótica. Y en el cuarto cuadrante, la función vuelve a ser negativa. Estamos en... acá. Esto estaba como por acá. Y acá estamos. Entonces, el cuarto cuadrante, la función es negativa. Y esa es la gráfica de la función tangente. A ver si la puedo achicar un poquito. Ahí estamos, con la función tangente. En el intervalo de 0 y 2pi. Si hacemos otro giro, se va a volver a repetir desde 2pi, otra vez toda esta gráfica hasta completar toda la circunferencia trigonométrica. Si analizamos esta función, ¿sí?, el dominio de todas las funciones tangentes son todos los reales menos las asíntotas que tiene. En este caso tendríamos una asíntota en pi sobre 2 en este intervalo y en 3 medios de pi, ¿sí? O sea, nosotros lo acotamos, dijimos, entre 0 y 2pi. La imagen de la función, que es lo que leemos, ¿sí?, de abajo hacia arriba, viene de menos infinito a más infinito, o sea que tiene una imagen real. El conjunto de ceros o raíces, en este caso, presenta 3 raíces, en 0, en pi y en 2pi. La ordenada al origen, que es el punto de corte de la función con el eje de las y, está en el punto 0, 0. El conjunto de positividad, ¿sí?, tenemos dos intervalos, ¿sí? Las positividades son de raíz de x hacia arriba las imágenes, está en el intervalo entre 0 y la primera asíntota, que es pi medios, unión, el intervalo que viene de la próxima raíz, que es pi, y la asíntota, que es 3 medios de pi. El conjunto de negatividad está entre la asíntota pi medios y la primera raíz, que es pi, y el segundo intervalo está entre 3 medios de pi y 2pi. Entonces, ese es un gráfico entonces de la función tangente y un análisis de la misma.